Seguimos, ¿no? Ya Sí. te dudas si estoy o no, porque hace rato me quedé hablando solito. Bien. ¿Cuáles son esas 23 palabras que se han encontrado en ese primer protoidioma a partir de esa investigación de los biólogos evolutivos? Son 7 sustantivos: hombre, madre, mano, fuego, corteza, ceniza, gusano. 5 pronombres: tú, yo, nosotros, quién, ustedes. 5 verbos: dar, escuchar, tirar, fluir, escupir. 2 pronombres demostrativos: esto, eso. 2 adjetivos: viejo, oscuro. Y 2 adverbios: no y qué. Estas 23 palabras son las mismas que se encontraron en ese primer protoidioma hace 15.000 años, ¿no? De alguna manera también, esto es ya una interpretación mía, este conjunto de palabras son una radiografía de la realidad de aquel hombre primitivo que empieza a hablar por primera vez en la historia universal, ¿no? A partir de una lectura de estos 23 vocablos, que en algunos casos son casi insólitos, ¿no? Inesperados, sorprendentes, hasta increíbles, ¿no? Ceniza, gusano, escuchar, fluir, escupir, ¿no? Hombre, madre, no hay mujer, no está la palabra mujer entre esos 23 fonemas iniciales, pero sí madre. ¿Qué puede significar esto? Que el ser humano de sexo femenino no era vista como el antagonista del hombre necesariamente, ¿no? No era vista como lo contrario de hombre, no era hombre-mujer, era hombre-madre. Es decir, el sexo femenino está concebido a partir de su rol reproductor de la vida, ¿no? Quizá por eso también en esta primera etapa de la humanidad las religiones son básicamente matriarcales, ¿no? Y son politeístas y básicamente rinden culto a la mujer y a la tierra, que son dadoras de vida, donde se siembra la semilla de cuyo vientre nace el fruto, en la mujer y en la tierra, ¿no? Entonces, el culto a la tierra, que no es solamente el culto a la Pachamama de nuestros ancestros, sino es el culto a la tierra es universal, es global, de este momento, donde surge el primer idioma, ¿no? Pero también es el culto a la mujer, es el culto a la reproducción, ¿no? Son las deidades de la fertilidad, son las diosas que conviven con los dioses. No hay un solo Dios omnipresente, hombre, masculino, todo macho, ¿no? Son diosas y dioses, pero sobre todo diosas, ¿no? Y no hay mujer, hay madre en este primer idioma de la humanidad, ¿no? También hay otros verbos, por ejemplo, fluir, escupir, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esas palabras han sobrevivido? Primero, han sobrevivido porque han sido los más cognados. De acuerdo a los biólogos evolutivos, ¿no? Estas palabras han sobrevivido porque eran las que más se hablaban, es las que más se cognaban, las que más se repetían, ¿no? O sea, estas palabras han sobrevivido a fuerza de repetirse, ¿no? La medición utilizada por los investigadores de las universidades Reading y Auckland, es decir, de Inglaterra y de Nueva Zelanda, para establecer aquellas 23 palabras ancestrales que los humanos pronunciamos sin variantes desde hace unos 15.000 años, consistió en cuantificar la frecuencia con que dichos vocablos son repetidos de boca en boca. Las palabras pronunciadas por lo menos 16 veces al día por una persona tenían mayores posibilidades de ser cognadas en al menos 3 familias lingüísticas, sin sustanciales diferencias del vocablo original, ¿no?
Y obviamente el caso emblemático es la palabra mamá. Es el que más se repetía, el que más andaba de boca en boca, y por eso se ha mantenido casi incólume y casi prácticamente en todos los idiomas donde se hablaba. Hay pocas variantes, o sea, ha mutado, como los genes mutan, este fonema ha mutado levemente, ¿no? Sigue siendo compuesto por la vocal A y por la consonante M, ¿no? Con algunas variantes de cognación, ¿no? Mama, mamá, mom, etcétera, etcétera, ¿no? En cambio, aquellas menos pronunciadas tenderían a desaparecer o transformarse hasta tornarse ininteligibles de un idioma a otro, ¿no? Hemos descubierto, dice Mark Page, que números, pronombres y adverbios especiales son reemplazados muy lentamente, con vidas medias lingüísticas de una vez cada 10.000 años o incluso más, ¿no? Es decir, aquellas palabras que no son usadas con frecuencia tienen una duración de 10.000 años, por lo menos, ¿no? Después desaparecen o se cognan o se transforman adquiriendo otro sentido, ¿no? Palabras que se utilizan más de una vez por cada 100 en el habla tenían de 7 a 10 veces más probabilidades de mostrar una ascendencia profunda en este árbol genealógico de las palabras, ¿no? Ahora, volviendo a estas 23 palabras genéticas, uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué estas palabras? Que uno ni se imagina que pudieran ser tan importantes para el ser humano, tanto así que han sobrevivido de ese momento a otro, ¿no? Yo creo que esto, como les decía, explica la coyuntura, ¿no? Se puede hacer una lectura de coyuntura a partir de estas palabras. El Homo sapiens ha racionalizado su entorno social al verbalizar su individualidad y la de los otros con quienes convive. Sabe el significado de la negación, la palabra no. Entiende la importancia de compartir y ha conseguido decodificar sus capacidades tecnológicas en el arte de la caza, de administrar el fuego como la energía básica en la vida, su relación con el bosque como su hábitat idóneo, el porqué de la noche, su fascinación por las secreciones y su conciencia de la muerte. A diferencia de la palabra hombre, que está súper conservada, no hay, como les dije, no hay vestigios primigenios de la palabra mujer, sino madre o mamá. El género femenino está asociado al rol dador de vida, ya lo dije, ¿no? Podemos inferir que en ese punto nacen las religiones. Un periodista, un colega chileno, José Miguel Yaik, observó que una de las palabras que más había sorprendido a los propios investigadores, a Page y Atkinson, fue, por ejemplo, la palabra corteza. ¿Por qué esa palabra corteza sobrevivió y fue tan importante? Al haberse, seguramente se la pronunciaba con más frecuencia, ¿no? Obviamente, porque si no, no hubiese sobrevivido hasta nuestros días. Pues es un término que al menos en lo que va de la era cristiana no tiene un uso cotidiano frecuente, ¿no? He hablado con algunos antropólogos y dicen que la corteza jugó un papel muy importante en la vida de los que habitan los bosques de recolectores, de cazadores recolectores, comentó Pagel en una entrevista que le hicieron en el Washington Post. Y así es, con la corteza tejían cestas, trenzaban cuerdas, las usaban como combustibles para el fuego y hasta le daban uso medicinal, ¿no? Por eso la palabra corteza sobrevivió. También sorprendió que apareciera la palabra escupir. La explicación es que su sonido resulta tan expresivo como la acción de hacerlo, casi onomatopeico. Un amigo brasileño comentaba que el escupitajo era casi como un juego también, ¿no? El hecho de escupir era algo hasta lúdico, ¿no? Era una cosa muy frecuente, ¿no? Pero además, la palabra en sí, quizá como la palabra mamá, muchas palabras tienen origen onomatopeico, ¿no? Otros se construyen, se inventan, pero otras nacen de la gesticulación o de la voz gutural, ¿no? Que se convierte en palabra, ¿no? Lo onomatopeico, ¿no? Entonces, esta palabra escupir al parecer ha sobrevivido más por su cualidad onomatopeica, ¿no? Por lo que se entiende que simplemente el término no evolucionó en todos estos años, ¿no? Se ha quedado ahí, se ha conservado con pocas variantes de un idioma hermano a otro idioma, ¿no?
Por ejemplo, escopir en catalán, cuspir en portugués, spit en inglés, stupare en italiano, spuk en alemán, spite en danés, spitia en islandés, spota en sueco, squipat en romano, spuk en afrikaans, spue en frisio, sputa en corso, shuachi en lituano. Eso es la cognación. Con este ejemplo de la palabra escupir les he explicado de la manera más simple posible lo que es una cognación, ¿no? Hay una mutación, en este caso no es una mutación genética, sino una mutación genética, pero por la vía de la cognación esa palabra ha logrado mantenerse en distintos idiomas. Es la misma, ¿no? Solo que uno lo habla con los ojos achinados, el otro lo habla con los ojos azules y rubios, y el otro lo habla con la piel negra. Esa es la diferencia de una palabra a otra. Ahora, yo creo que está más o menos claro el concepto de cognación y cuáles eran esas 23 palabras. Hice un cuadrito en el PowerPoint, pero con todo este arrebato se me ha perdido el cuadrito. Quería mostrarles cuáles son las palabras, cómo la palabra mamá se ha ido cognando en distintos idiomas de esta lengua fundamental que es la lengua indoeuropea, ¿no? Cuyo primer idioma, el proto-indoeuropeo, data de hace 15.000 años, con reminiscencias de 20.000 años en su raíz africana, ¿no? Tiene distintas ramas la familia lingüística indoeuropea. La rama itálica es una de ellas, y en la rama itálica está el español. En el español se dice, además, madre y madre son casi sinónimos, ¿no? En otros idiomas no hay diferencia entre mamá y madre, no hay sinonimia, ¿no? Significa lo mismo madre que mamá, tiene el mismo significado, pero en otros idiomas como el nuestro, mamá y madre son casi sinónimos, ¿no? Pero siguen con la M y la A. En español, mamá, madre. En francés, maman, mere. En portugués, mamae, mae. En italiano, mama, madre. En rumano, mami, mama. En aragonés, mai, matre. En gallego, mai, nai. En catalán, mare, mare. En corso, mama y mama. Mama, mama es madre y madre, ¿no? En criollo haitiano, manmi y manman. Esa es la rama itálica de la familia indoeuropea. Veamos la rama germánica. En inglés, mom, mother. En alemán, mama, mutter. En yiddish, mami, mutter. En neerlandés, mama, moeder. En sueco, mama, mor. En noruego, mama, mor. En danés, mor, mor, madre y madre. Mamá, madre, ¿no? Lo mismo, mor. En luxemburgués, man, man. También, la misma palabra para madre y madre. Madre y mamá y madre. Mamá y madre, ¿no? En islandés, mama es mama y madre es modir. En afrikaans, mamá es mamie y madre es moder. En frisio, mamá es mem y madre es mem también, ¿no? La rama céltica, el escocés, mamait, mamá, y maitar, madre. En irlandés, mamai, matair. En galés, man, mam. En bretón, man. La rama eslava, en ruso, mamokcha y mama. En ucraniano, mamochko y mati. En bielorruso, mamaka, masi. En polaco, mamusia, matka. En checo, mama, matka. En búlgaro, mama, maika. En macedonio, mamo, matka. En eslovaco, mamina, matka. Serbio, mama, matto. En croata, mamika, matka. En bosnio, makko. La rama indoiranía. En payamí, en ma. En hindi, man. En nepalí, ama. En singalés, ame, maba. En guijarti, mata. En kurdo, mame, de. En urdu, ma. La rama báltica, el lituano, el letón, la rama helénica, el griego, la rama albanesa, el albanés, la rama armenia, el armenio, lo mismo. Mamá, mami, mairik, etc. Pero también la palabra mamá está en otras lenguas no indoeuropeas.
por ejemplo, en las lenguas sino-tibetanas, el chino. En el chino tiene 3 expresiones la palabra mamá. Mama, con una especie de tilde en las as, y mukin. En birmano, mai y amai, mamá y madre, ¿no? Las lenguas indoamericanas, el quechua, mamay y mama. El aymara, mama, taika. En maya, mama y na. Las lenguas nigero-congolesas, es decir, las lenguas africanas, que estas son la madre de todas las lenguas, ¿no? Que datan de hace 20.000 años, más antiguas que las lenguas indoeuropeas. El zulú, umama, umama. El xhosa, umama, umama también. En sujalí, mama, mama. En kinyarwanda, mama, niña. En yoruba, mama, iya. En igbo, mama, me, ne. En chichewa, amai, mai. En sesoto, me. En shona, amai, amai. Las lenguas austronesias, el indonesio, mama. El maorí, mama. Me voy a ir directamente a mama, ya no madre. El tagalo, simomi. En sudanés, maman. En hawaiano, mama. En cebuano, mama. Lenguas dravídicas, perdón. En malayo, manmi. En tamil, manmi. En canarés, manmi. En telugu, manmi. Lenguas afroasiáticas, el maltés, momi. El hausa, mama. El amárico, imama. Lenguas austroasiáticas, el vietnamita, meoi. El camboyamo, mek. Japonés, mama. En japonés, mama. Le falta el acento nada más para que sea español. En coreano, eoma. El estonio, m. Lengua urálica, ¿no? Lengua túrquica, el kazajo, mama. Lengua kradai, el tailandés, mae, mae, como el portugués. Lengua vasca, el euskera, amasco, llama. Como se puede ver, la sílaba ma, inicial o final, común en todos los idiomas de nuestro registro, denota mamá, ¿no? Las formas madre, mater, moder, etcétera, provienen del protoindoeuropeo sánscrito meter, ¿no? Entonces, esa es la palabra mamá que se ha cognado desde hace 25.000 años, habiéndose originado en África, ¿no? Esta expansión de la palabra mamá y de las otras 23 palabras que se han cognado, también representan un fenómeno cultural importante en la humanidad, ¿no? O sea, forman parte de un proceso de la evolución que no solamente se limita a lo genético y a lo lingüístico, sino también a lo material y a lo cultural, ¿no? Tenemos, por ejemplo, vestigios cerámicos con similares características, tanto en Indoamérica como en África, ¿no? Ah, y a propósito, me olvidaba, ¿no? Se dice que el África es un territorio con una variedad genética inconmensurable, al mismo tiempo que con una capacidad de fonemas inmensa, ¿no? Y es cierto, porque en África no solamente hay africanos, los negritos, churquitos, también están los árabes, ¿no es cierto? Están los saharianos, ¿no? Están los berberes. Entonces, es solo esa visión macro de esas dos razas, si vale el término decir, nos indica esa capacidad genética, esa productividad genética que tiene el África. El África no solamente son negros, ¿no? Inclusive hay poblaciones blancas que tienden al albinismo en África, ¿no? Y los árabes son casi asiáticos al mismo tiempo, pero son africanos a la vez, Egipto, etcétera, que son también cunas de la civilización, ¿no es cierto? Y así como en Egipto vemos pirámides con grandes bloques de tierra, lo mismo vemos en Tiwanaku o en las zonas célticas de Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso, ¿no es cierto?, se produce en ese momento genético, en ese momento fundacional de la humanidad, que es también
cuando se fundan las civilizaciones y las culturas, ¿no? Por eso me parece muy provinciano, ¿no es cierto?, aferrarnos a nuestra cultura indígena y decir que es lo único que hay en el planeta, ¿no? Nos sentimos orgullosos de ello, con un nacionalismo francamente chauvinista, ¿no? Chabacano. No, nuestro ancestro va más allá de la, como les decía, va más allá de la coa. La coa, el incienso, ¿no es cierto? No es un invento de nuestra Pachamama, de Mama Oyo ni Manco Cápac, ¿no? El incienso, ¿no es cierto? Es un instrumento ritual, ¿no es cierto? Que se expande en ese momento de la migración africana con su primer lenguaje proto-indoeuropeo, que va del África hacia Siberia, y de Siberia, ¿no es cierto?, cruza el estrecho de Bering, y del estrecho de Bering llega a Alaska, y de Alaska empieza a bajar hasta llegar a Chile, pasando por Estados Unidos, con los Sioux, con sus pueblos americanos, el Centroamérica, con los mayas, los aztecas, hasta llegar a nuestros lugares, con los incas, con los quechuas, los aymaras, etcétera, ¿no? Esa es una línea migratoria, ¿no es cierto?, que da explicación científica y debatible de cuál es el origen del hombre americano. El origen del hombre americano es tibetano, es siberiano. Eso estoy convencido. Y eso se da en esa línea migratoria que te trae no solamente genes, sino también te trae la palabra mamá, empezando en África, pasando por China, ¿no es cierto? Y pero también hay otra línea migratoria que viene por otro lado, y eso nos producen los pueblos amazónicos. Quizá es el lado de aquellos pueblos que se negaban a expandirse y se encierran, son más cerrados, y eso viene de la Oceanía. Resulta que nuestros pueblos amazónicos no vienen no vienen de Siberia, no vienen de la Siberia, no vienen de esa línea migratoria, vienen del otro lado, de más abajo, vienen de la Oceanía, Groenlandia, Australia, ¿no? Y eso ha sucedido hace 12.000 años, 3.000 años después de la primera migración que nos producen los pueblos occidentales de nuestro altiplano, que viene desde el Tíbet prácticamente, ¿no? Pero los pueblos amazónicos son descendientes de los australianos, que es otra línea migratoria que cruza lo que supuestamente estaba pareciéndose al Océano Pacífico en aquel momento, 12.000 años atrás, ¿no? Y eso se ha demostrado con estudios genéticos que han hecho estudios de ADN entre los pueblos Xavante, los Uniquin en la Amazonía. Los Uniquin son del Acre, es decir, eran parte de nuestro territorio, y han hecho comparaciones genéticas con los aborígenes de Australia y de la Oceanía, y tienen exactamente los mismos genes. Por eso es que los amazónicos son diferentes a los quechuas y a los aymaras, por ese origen genético, ¿no? Pero, ya reitero, los ancestros están allá, están más allá, ¿no? Y tenemos en común la palabra escupir, tenemos en común los tejidos, ¿no? Y tenemos en común, por ejemplo, y esto lo vamos a analizar y lo vamos a disfrutar viéndolo ahora, tenemos en común la forma en que nuestras mujeres cargan a sus guaguas. Es decir, nuestras mujeres andinas que tienen cultura ancestral anterior a la llegada de los españoles, es exactamente la misma manera que tienen de vestirse y de criar a sus guaguas en el Tíbet, en el Vietnam o en Butú, ¿no? En la África sahariana, ¿no? Entonces, y eso explica esto, ¿no? De que en realidad la humanidad tiene ese tronco común, ¿no es cierto?, que a mí me parece muy interesante porque nos unifica también en esa ancestralidad, ¿no? En esa ancestralidad pleistocénica, ¿no? Y africana a la vez. Si alguien tiene algún comentario, con gusto le voy a absolver, mientras voy preparando este juego de imágenes que quiero mostrarles. Melita, ¿alguien tendrá algún comentario o alguna consultita que hacer sobre este punto? Con todo gusto.
está abierto la posibilidad de preguntar. Y también, si ustedes quieren, si no se anima a preguntar, pueden poner en el chat la pregunta. También. Que yo la leo para Wilson. Belleza. Ya, ahora vamos a ver este jueguito de fotos que se nos he preparado. Ya se puede, ya se visualiza, ¿no? Sí. Ya. Vamos a verlo como diapositiva. Esta mujer es una madre esquimal del pueblo Inuit de Alaska, ¿no? Mire la forma en que se peina las trenzas, pues parece una cholita nuestra, ¿no? Entonces quiere decir que la trenza de las mujeres ya vinieron hace 15,000 años a estas tierras, ¿no? Y es lo mismo como se peinan, como se trenzan y como cargan a sus guaguas, ¿no es cierto? Como vamos a ir viendo más adelante. Esta es una mujer del pueblo Walawok, de los Gemes. Se desconectó el internet de Wilson, si no me equivoco. Sí, exactamente es eso. Vamos a decirle que vuelva a ingresar. Y tal vez sería mejor que reingresemos también al link, porque sale el letrerito de que quedan 9 minutos. Sí, está bien. Entonces hagámoslo para tener todavía el último video y Sí. las conclusiones, ¿no? Sí. Ya, volvemos a entrar.